Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Avanzamos en Bloque, el podcast que habla de innovación y nuevas tecnologías. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que es orgullo queretano y que se los quiero presentar, es Roby Peñacastro, fundador de la empresa Lead Sales. ¿Cómo estás, Roby? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlita? Muchísimas gracias por la invitación y felices de estar acá. ¿No? Felices de que estés y que todo Querétaro pueda conocer la historia de Lead Sales, que ya han estado promocionando mucho, pero para quien no sepa todavía, pues ahora sí que lo escuche. Buenísimo. Entonces digo, para empezar ahorita quiero que ya platiques qué es Lead Sales para los que no conocen y obviamente pues también que sirva el comercial, ¿no? Pero que me platiques primero un poquito acerca de ti y cómo llegaste, ¿no? a esta parte con Lead Sales. Buenísimo, pues yo soy Roby Peñacastro, tengo 29 años, yo no nací aquí, pero a los 6 meses mis papás se mudaron a Querétaro, entonces me considero queretano. Sí. Estudié toda mi vida en el Americano, después estudié negocios internacionales en el TEC de Monterrey, aquí Campus Querétaro, y realmente mi trayectoria pues se movió un poco por un intercambio que hice en Finlandia, donde me di cuenta que lo mío era la tecnología, marketing digital, todo esto, y decido darle una nueva dirección a mi carrera. Y regresando a Querétaro, empecé en una startup aquí en Querétaro y de ahí di el salto a trabajar en Google. Okay. Ahí básicamente trabajaba como manager de cuentas de Latinoamérica para pequeñas y medianas empresas usando Google Ads, ¿no? la herramienta de anuncios publicitarios de Google. Y eso fue un poco de los motivos de los cuales empezó Lead Sales, porque Lead Sales comenzó como una herramienta interna para un negocio familiar que yo y mi hermano empezamos en 2018, que se llama Mobar, es tal cual, o sea, cócteles y barras para bodas y eventos. Okay. Y a raíz de que nos estaba yendo también ya en este segundo año, teníamos muchos mensajes de WhatsApp y veíamos cómo necesitábamos algo que nos ayudara a organizarnos y también para poder atender a tantos y tantos mensajes. Claro. Entonces de ahí mi hermano me escribe y me dice, oye, ¿tienes alguna herramienta, no? Y básicamente le dije no, porque esto es Google y lo que me estás pidiendo es para WhatsApp, que es Facebook. Además, y, sí, claro. Entonces de ahí decido yo pues desarrollarlo, ¿no? Porque no vimos algo así en el mercado y sobre todo que fuera accesible para las pymes. Entonces de ahí surge esta idea y en la pandemia fue que la empresa pues nos cancelan todos los eventos, yo me regreso de Ciudad de México a trabajar remoto desde Querétaro. O sea, porque en ese momento no existía Lead Sales, o sea, era una herramienta para la empresa. Exactamente, era una herramienta interna y de ahí se me ocurre, oye, pues vamos a pivotear esta empresa, si ya vendemos cócteles, pues vamos a vender cursos de coctelería. Okay. Y me di cuenta que seguíamos vendiendo gracias a esta herramienta y ahora remoto, o sea, usando WhatsApp. Uh-huh. Entonces, de ahí pues dije, oye, esto igual y le puede funcionar a otros negocios y fue como hice unas campañitas donde, claro que sí, mucha gente ya también estaba adoptando esta tendencia del comercio conversacional y empezamos así y de ahí nace Lead Sales como pues una solución a un problema que pues prácticamente todas las empresas que venden por WhatsApp lo tienen. Claro, justo a mí es lo que me gusta muchísimo de su empresa, que creo que realmente fue algo, o sea, atacar una necesidad o sea, a mí se me hace irreal que nadie la hubiera visto, ¿no? O sea, cuánta gente en tema de e-commerce o cuántas cosas te venden por WhatsApp y que nadie había atacado este tema y la gente, pues sí, obviamente, seguramente, digo, yo no he vendido nunca nada, pero, o sea, ¿cuántos WhatsApps has de tener y de, oye, esta ya le di seguimiento, no le di seguimiento, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Pues obviamente, oye, esta persona ya no me contestó hace 3 días. Entonces, a mí se me hace como muy padre esta parte y me gustaría como que platicaras un poquito como el camino que han recorrido como startup hasta llegar obviamente al anuncio que hicieron hace poquito, que no lo quiero spoilear todavía, pero obviamente cómo ha sido todo este camino en cuestión de qué cosas han salido bien, obviamente, pero también como qué retos han presentado, ¿no? Que creo que ahorita hablamos un poquito fuera de cámaras. Finalmente también me gustaría como que platicaras un poco porque el ser emprendedor en México es sumamente complicado, o sea, no vamos a mentir. Entonces,
también hubo un poco acerca de ustedes tuvieron que ir a San Francisco, cómo empezaron este tema de rondas de inversión, que platiques un poco esta parte. Nos hemos enfrentado a muchos retos. Desde que iniciamos fue un reto, porque empezamos en plena pandemia, ¿no? Entonces también el cómo nos juntábamos, claro, David y yo, mi socio, ¿no? Para trabajar juntos y que, híjole, no nos vayamos a enfermar, sí. O sea, desde ahí, y cómo íbamos también jalando a nuestros primeros colaboradores, tal cual, porque era como, oye, ¿puedes venir a la oficina? Y que entre que sí o que no, que si los dejaban sus papás para venir a trabajar, porque pues, estábamos en plena pandemia. Sí. Yo creo que ese fue uno de los retos principales del primer año. También el hecho de que nos aventamos, o sea, algo que siempre digo es que al principio fue un salto de fe porque nos endeudamos con tarjetas de crédito para pagar publicidad, para que llegaran clientes, para después venderlos, para que poco a poco nos íbamos regresando esto. Creo que eso fue el principal reto al principio, y de ahí, como bien mencionas, la parte de levantamiento de capital. En ese momento intentábamos hablar con fondos, intentamos con varias aceleradoras, pero como que nos pedían mucha atracción, nos pedían, pues apenas van empezando y no sabemos si esto realmente es o no. Y también sí es un tema producto de la pandemia, ¿no? Y después claro, jalar más. Claro, o sea, nadie sabía ni qué onda. Entonces, eso también presentó el reto de, bueno, pues si nadie nos va a apoyar ahorita, tenemos que hacerlo nosotros solos. Entonces, de ahí nosotros, pues, con nuestros propios recursos empezamos a crecer a tal grado que en septiembre de 2021 fue que ya habíamos crecido a un equipo casi de 15 personas. Okay. Y ahí fue cuando doy el salto de fe a salirme de Google, ya a trabajar tiempo completo en Lead Sales. O sea, ¿tú todo este tiempo estabas haciendo 2 chambas? Sí, claramente, o sea, yo estaba dobleteando, yo estaba todo el tiempo pues pensando doble en claro, pues cómo hacer mi trabajo bien, y al mismo tiempo en las horas libres después de trabajar pues poder seguir dándole a que en su momento pensaba que era un side project, ¿no? Que al principio era como, no, pues a mí me encantaba mi trabajo, yo siempre he dicho que es el trabajo de mis sueños. Y para mí era difícil soltarlo porque no quería soltarlo por algo que pudiera o no tener éxito, ¿no? ¿En qué momento, o sea, qué fue lo que te hizo a ti como decir, ya, o sea, voy a salir de Google porque esto sí está arrancando? O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento en la empresa? No es que estuviera pasando nada en particular, creo que íbamos muy bien, o sea, el crecimiento se estaba dando constantemente, pero fue el darme cuenta que ese tipo de oportunidades vienen pocas veces en la vida, y que en caso de que todo fallara, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, en ese entonces tenía 26 años, entonces era como, bueno, y si falla y si le metemos aquí un anito, pues de todas maneras no va a pasar nada y puedes volver a tu trabajo. Entonces, sí. ¿por qué? Empiezas otra vez también. Claro, entonces cuando me di cuenta de eso fue, pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué hay que perder? Pues nada, y puedes ganar mucho. Entonces ahí fue cuando dije, no, pues sí, vamos a aventarnos a ver qué pasa. Y eso sí cambió todo, porque también ese empuje de, bueno, ya se acabó ese colchoncito de tener tu trabajo, eso también te impulsa a meterle aún más. Ese miedo a de que, oye, ya estoy viviendo de esto. Exactamente, entonces eso yo creo que fue lo que me cambió el chip también de entender, ¿sabes qué? Si queremos llevar esto al nivel que queremos, ya necesitamos volver a intentar entrar en una aceleradora o levantar capital, ¿no? Y afortunadamente fue que entramos a esta aceleradora de Berkeley Skydeck, que es de la Universidad de Berkeley en California, ¿no? Y eso nos llevó en 2022 a vivir casi un año en San Francisco, y eso nos revolucionó totalmente cómo veíamos todo este mundo de las startups, cómo atacábamos nuestro negocio de una forma más escalable, cómo contratábamos talento más con experiencia, ¿no? Entonces, así fue. ¿Qué tipo de cosas encontraste en el ecosistema allá en San Francisco que tú sientes que faltan en México? Uf, de tantas cosas. Mira, vamos a sí, no, a ver, hora y media creo que es principalmente como que entre emprendedores no hay mucha comunidad, y eso es algo que de hecho yo estoy tratando de impulsar más, que haya más comunidad de emprendedores en el Bajío, en Querétaro,
particularmente, porque sí veo en Monterrey, por ejemplo, hay una comunidad muy fuerte y que ahí nos acogieron un poco a medida que íbamos entrando en todo este mundo y en Silicon Valley, pero definitivamente la comunidad, el hecho de que entre fundadores se ayuden y también el hecho de pensar en grande. O sea, eso es algo que allá en Silicon Valley todo es posible, nada es imposible y siempre puedes ir más grande y puedes ir a todo el mundo, ¿no? Mientras que acá creo que pensamos muy chiquito y no solamente el emprendedor. Empieza con lo local, ¿no? O empieza con la zona y la región. Sí, no, y no solamente es el emprendedor, sino también fondos de Latinoamérica no piensan que las empresas de aquí pueden llegar a crecer a volúmenes extraordinarios, ¿no? O sea, no se piensa que aquí puedan salir unicornios porque piensan que no es tan grande la oportunidad, ¿no? Entonces, eso también yo lo vi mucho, que en Estados Unidos confiaban más en lo que estábamos haciendo por el potencial que incluso en Latinoamérica, ¿no? Con sus excepciones, claramente, y ahorita puedo hacer mención de varios fondos, pero sí, eso creo que es lo que también pues nos costó mucho trabajo y pues tuvimos que picar piedra hasta en Estados Unidos para salir. Y en cuestión de clientes, como la recepción del producto, ¿cómo la sentías? O sea, porque a mí me ha pasado, ¿no? Conozco empresas que tienen muy buenos productos, empresas mexicanas, pero que muchas veces sus clientes, sobre todo en temas tecnológicos, sus clientes muchas veces son internacionales. ¿Por qué? Porque aquí todavía hay como cierta resistencia. Tú que eras como una herramienta como un poquito más como para, pues sí, el e-commerce tradicional o para una pyme, ¿cómo sentiste ese recibimiento? ¿Sus clientes al principio fueron locales o fueron más como empresas grandes o fueron más internacionales? Pues fue muy, muy orgánico, fíjate, o sea, nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos manejado la narrativa de si vendes por redes sociales tienes que probar lead sales, ¿no? Entonces es un problema general y nunca tratamos de anicharnos y empezamos con ese tipo de campañas y nos caen clientes de todo tipo, ¿no? Estamos hablando desde taquerías en México hasta sandwicheras en Colombia, clínicas médicas, cirujanos plásticos, empresas fintech, tenemos a uno de los servicios funerarios más grandes de Costa Rica, Valle de Paz, ¿no? Entonces es bastante variado y desde el día 1 fue algo muy bonito que el primer día que hicimos campañas fue el día que nos cayó nuestro primer cliente, porque para nosotros no fue voy a hacer un negocio, sino resolvimos un problema para nosotros y ese mismo problema que resolvimos, por ende, se le resuelve a otras personas y cuando la gente probaba nuestro producto, le brillaban los ojos. De hecho, eso fue una de las razones por las cuales mi socio se unió luego a este proyecto y David me decía, güey, ya, vamos a dedicarnos a esto, ¿no? En plena pandemia yo le decía, no, David, o sea, vamos a ver si esto funciona y yo mantengo tu carta de renuncia. Claro, no, o sea, y yo le dije, no, espérate, vamos a ver si esto jala, pero David sí lo vio desde ese primer día que lo logró vender, que traíamos algo entre manos. Sí, algo escalable, el potencial que tenía. Exactamente, sí, y hoy pues ya tenemos, como te menciono, clientes en más de 20 países, ni siquiera solo en Latinoamérica, tenemos clientes en Europa, en Estados Unidos y uno en Sudáfrica, imagínate, o sea, ya hemos escalado a esa dimensión de estar siendo la herramienta principal de ventas de una empresa en tantos países. Y ahorita solo manejan el tema con WhatsApp, lo manejan con otras redes sociales, el tema del CRM. Hoy es WhatsApp el principal, pero también tenemos Instagram y Facebook Messenger, okay, ¿no? Pero la idea general es cómo nos podemos convertir más que en una herramienta de comunicación y mensajería, a ser un sistema operativo de pymes. Entonces, esa es la base y es donde están vendiendo los clientes, pero cómo podemos integrar herramientas de pago, cómo podemos agendar citas, claro. Todo aquel problema que vaya surgiendo a medida que vas creciendo tu negocio es lo que queremos integrar para que realmente seamos la plataforma que si tú el día de mañana quieres empezar un emprendimiento, lo primero que pienses sea lead sales. Platícanos ahorita un poquito acerca de pues esta noticia que dieron hace poco del tema de la ronda de inversión, que si no me equivoco fueron $3.7 millones. Es correcto. ¿Sí? 3.7. Aquí podríamos poner como un sonidito de aplauso o algo así. Platícanos un poquito como de esa experiencia, digo, de los fondos que puedas platicar. He visto que en sus redes han estado entrevistando a algunas de las personas, ¿no? De ¿y por qué invirtieron? ¿Y en qué momento empezó como esta
esta parte. Entonces, Sí. Pues sí, levantamos $3.7 millones en una ronda semilla, que se suman igual en noviembre del año pasado, levantamos 400,000, entonces en total hemos levantado $4.2 millones. Comenzó por el viaje que hicimos con la iniciativa, tal cual, que fuimos a San Francisco y de ahí conseguimos a uno de nuestros primeros inversionistas, Mario Valle, que pues vio el pitch y le encantó y creo que entendió a la perfección y vio ese potencial, y de ahí, como efecto bolita de nieve, empezamos a platicar con más ángeles inversionistas, ¿no? Y recibimos pues el term sheet, que es como la hoja de términos para liderar nuestra ronda, de Ulu Ventures, que es un fondo de Palo Alto que ellos invierten con una metodología muy interesante que se llama Decision Analysis Model, que es básicamente ponderar en un árbol de decisión las probabilidades estadísticas de que una empresa tenga éxito o no, y esto siempre buscando un múltiplo de 10x para las inversiones, ¿no? Entonces vieron este potencial de que lead sales puede crecer a una empresa que les retorne a su fondo 10x de lo que invirtieron, ¿no? Ellos invirtieron $1 millón en nosotros. También fondos mexicanos como Carabela, que confió en nosotros, Javier, ¿no? de Carabela. También otros fondos de ángeles inversionistas, pero también mexicanos, como Angel Hub. Y también Blue Point Ventures, que es otro fondo de Palo Alto igualmente. Ellos también invirtieron, ¿no? Entonces fue un proceso difícil. Nunca es fácil estar levantando lana porque tienes que estar pitchando casi que las 24 horas del día y estar hablando con muchos fondos. O sea, creo que en total yo hablé con más de 250 fondos y solamente 7 nos dijeron que sí. wow. Entonces es un proceso, pero es más importante como recalcar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan la gente, ¿no? O sea, como que ven la noticia, ¿no? Ah, ya recaudaron $3.7 millones. Y creo que pocas veces realmente, y eso a mí se me hace admirable de los emprendedores en general, no se sabe muchas veces todo el trabajo que hay detrás. O sea, estas 250 llamadas, o sea, quién sabe de esos cuántos fueron pitches, pero, o sea, transformarlas a 7, pero 7 cumplieron el objetivo que ustedes estaban requiriendo en la ronda de inversión. Pues creo que como que ese funnel, obviamente, pues no siempre es muy divertido, ¿no? O sea, de que te baten tantas veces. No, y aparte, hasta a veces hasta te desanima, ¿no? Claro. Hasta el punto de decir, si lo que estoy haciendo realmente es bueno, ¿no? Porque te cuestionas muchísimo con cada no, o sobre todo también cuando estás tan cerca y que ya te llevan a un comité de inversión, ¿no? Que ya literalmente es el último paso para que ese fondo invierta, y que tú ya lo estás hasta contemplando y ya dices, no, ya cuento con este dinero, y de repente llegan a ti y te dicen siempre no. Eso sí es creo que la parte más difícil, y pues contentos de que se dio, ¿no? Y que picamos piedra, y bueno, ahora sigue trabajar con este capital que al final de cuentas no es para aumentarnos el sueldo los fundadores, es para realmente invertirlo. Robbie, Ojalá, ¿no? Ojalá. Así no funciona. Pero lo que queremos ahora con esta ronda es seguir captando el mejor talento de México y convertirnos en esa visión, ¿no? De ser el sistema operativo de las pymes y seguir consolidándonos en Latinoamérica, y ahora que vamos a expandirnos a Brasil. Okay. ¿Cuántos empleados tienen ahorita? Hoy somos 46. 46 personas. Que empezó de una idea de una sola persona, luego se sumó David contigo. Sí. Y ya ahorita son 46 personas. 46 personas. ¿Todos están en México o...? Todos estamos en México. La gran mayoría, creo que el 90% en Querétaro. Ok, puro talento queretano. Talento queretano. Oye, platícame un poquito. Digo, a ver, tú has sido un excelente aliado ya desde hace bastante tiempo del proyecto que se está desarrollando dentro del municipio. Pero me gustaría como conocer tu visión como desde esta parte de emprendedor, de este tipo de proyectos como bloque, ¿cómo ayudan realmente a la comunidad? O sea, ¿qué crees que debería de haber dentro de este espacio? O lo que tú has vivido, lo que tú has escuchado del proyecto, ya te tocó viajar con el alcalde, ¿no? Estar ahí en San Francisco. Entonces, un poquito esta parte de
¿qué opinas tú de este proyecto? ¿Crees que hace falta, no hace falta? ¿Y cómo podría apoyar realmente a los emprendedores en Querétaro? Yo creo que definitivamente esto faltaba en Querétaro. O sea, es algo que, como te platicaba, en Monterrey ya veía mucho como este tipo de comunidad, ¿no? Y de este tipo de iniciativas. Y es algo que me hubiera encantado tenerlo a nuestros inicios, ¿no? Pero ahora que estamos liderando, yo creo que era justo lo que necesitábamos y está llegando en el momento correcto, porque algo que he aprendido es, en Estados Unidos, todo empezó porque alguien demostró que sí era posible. Entonces, si tenemos esta iniciativa y que además pues, hay empresas como Lead Sales que pueden demostrarle a las nuevas generaciones, nuevos emprendedores, cómo sí se puede hacer las cosas, cómo les estamos abriendo las puertas y que les estamos brindando espacios para que se fomente este tipo de iniciativas de innovación, de creatividad, de tecnología, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a catalizar que cambiemos, que nuestro estado dependa tanto de pues, industrias muy tradicionales, ¿no? Que eso es siempre, que incluso yo cuando me gradué era, bueno, en la carrera era como, ¿a qué aspiras? No, pues voy a trabajar en Mars, en Kellogg's, ¿no? Que es como, o sea, sí, pero eso no es tan escalable, no es tan escalable como la tecnología. Algo que también fue fundamental en este cambio de perspectiva fue cuando yo viajé a Finlandia. Solo hay 2 empresas en Finlandia que hoy están dirigiendo todo el PIB de ese país, ¿no? Y que en su momento también Nokia, que es finlandesa, también trajo demasiado dinero. Sí, Nokia es finlandesa. Entonces, en mi cabeza era como japonesa o algo así. No, coreana, mucha ¿no? gente piensa que es de Japón, no, es de Finlandia. Y eso trajo muchísima innovación al país. Y después estas 2 empresas que te platico son Rovio y Supercell. Rovio es la empresa que creó Angry Birds y Supercell es la empresa que creó Clash of Clans, que son 2 aplicaciones hiperadictivas que generan una cantidad estratosférica de dinero desde 2 lugarcitos que son chiquitos, no llevan mucho espacio y fomentan muy buenos ingresos y que contratan a muy buen talento, ¿no? Entonces, para mí que el futuro y que lo que tenemos que hacer, por lo menos en el estado de Querétaro, es fomentar e incentivar la innovación y la tecnología, ¿no? Entonces, para mí que nos cayó como anillo al dedo y por eso estamos muy emocionados y queremos ser parte y miembros fundadores de Bloque. Claro. No, y creo que para nosotros un poco, pues como la narrativa o hacia dónde queremos como que canalizar como todo este proyecto, pues es un poco realmente a darle como este micrófono a empresas como las de ustedes. Obviamente está increíble que empresas grandes estén llegando al estado, están llegando muchísimos centros de datos, pero creo que es también muy importante el darle voz a los emprendimientos queretanos que han crecido, pues básicamente, y tú lo dijiste hace un rato, ¿no? O sea, con nuestros propios recursos fondeamos muchísimas de las cuestiones, ¿no? Tuvimos, o sea, seguramente también invirtieron, o sea, sus propios recursos para irse a San Francisco, para buscar oportunidades que deberían de estar aquí y que deberían de estar disponibles para cualquiera. Entonces creo que pues ahora sí que nos encanta que una empresa que está teniendo como este éxito pues pueda ser como pues el portavoz de que sí se puede, de que ustedes pues sí, como dices, ¿no? Lamentablemente pues ya arrancaron como que sin ese apoyo, pero pues que nos encanta que estén siendo parte de esta comunidad de Bloque y que puedan servir como de ejemplo y como de experiencia pues para los siguientes, ¿no? Total. ¿Cómo percibes tú como todo este ecosistema emprendedor en Querétaro a nivel tecnológico? O sea, realmente, y creo que eso es algo que me gustaría como que la gente escuchara de un emprendedor como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces pues sí, nos dicen como de, bueno, ¿por qué se está haciendo esta iniciativa? No hay tantos emprendimientos de base tecnológica. Y nosotros que ya recorrimos este camino, sabemos que hay muchísimo potencial, que hay muchos proyectos que han crecido con nada de apoyo y que les tenemos que ver, poner el foco definitivamente. ¿Tú cómo ves o cómo percibes el ecosistema emprendedor en Querétaro? O sea, si ves muchos emprendimientos, sientes que le falta. Yo creo que veo muchos emprendimientos, pero todavía les da miedo pensar en grande o muchas veces escucho frases como es que yo no sé programar, es que yo no sé ni por dónde empezar, ¿cómo haces una página web? Al final de cuentas,
lo que tenemos que hacer es agarrar a las personas que tengan el conocimiento de negocio y juntarlas con las personas que tengan el conocimiento de computación, de programación, y de ahí es de donde sale la innovación. Entonces, creo que estamos dando los pasos correctos. Poco a poco veo más gente que dice, oye, está padrísimo lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo empezaste? No, pues de poquito, ¿no? Porque también veo muchos que quieren empezar como una idea de una aplicación, ¿no? Y piensan que tienen que armarse la super aplicación. Y que eso también es parte de nosotros. No empezamos con la super plataforma, ni siquiera con lo que es hoy. O sea, empezamos con algo bastante feo, bastante cucho. Y de ahí fue creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que está cambiando y va a cambiar más con la mentalidad que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos en nuestras manos un proyecto que puede alcanzar a millones de empresas. O sea, hoy tenemos 1,400 clientes en 20 países. ¿Pero qué son 1,400 de las 20 millones de pymes que hay en toda Latinoamérica? Sí. Y hablando un poquito como del ecosistema emprendedor que tú has visto y que has vivido aquí en Querétaro, ¿cómo lo percibes? Porque creo que muchas veces nos dicen, no, es que no hay tantos emprendimientos de base tecnológica o no hay tantos emprendedores, ¿no? Como que muchas veces nos enfocamos, pues como decíamos, ¿no? Solamente en las empresas grandes, ¿no? Tú decías de, oye, en Mars, en Kellogg, etcétera. Entonces, pues obviamente, ¿cómo ves tú esta parte como de cómo percibes el ecosistema en el estado? Creo que poco a poco está cambiando, pero todavía nos falta. O sea, siento que los emprendedores todavía tienen miedo a pensar en grande y escucho frases como, es que yo no sé cómo hacer una aplicación, yo no sé cómo empezar en tecnología, ¿no? Que al final lo que necesitamos es justo agarrar a los emprendedores de la parte de negocio, pero también unirlos con las personas o emprendedores incluso que tienen la parte de tecnología. Claro. Entonces, eso es algo que yo veo mucho que nos falta, pero si lo podemos... Eso? No tienen que ser todólogos. No. O sea, es saber hacer sinergias, que creo que es muchas veces en lo que erramos, ¿no? Que, oye, tengo que saber hacer absolutamente todo. No. Exacto. Tienes que unirte con la gente adecuada que lo sepa hacer y hacer esa sinergia. Exactamente. Y de ahí ya empiezas tú poco a poco, que es también lo que pasa, es que queremos arrancar con algo súper complejo, la mejor aplicación, y se nos olvida que hay que empezar desde nada, desde algo muy básico, que así fue como empezamos Lead Sales. O sea, no empezó con la super plataforma o el super diseño que ya le metimos, empezó siendo una herramienta muy sencillita y pues, si me dices a mí, la primera versión de Lead Sales está horrible. Entonces, eso también es lo que creo que falta para que entiendan que no se tiene que empezar con algo así súper bien hecho y poco a poco iterar para irlo mejorando, ¿no? Y tener en cuenta que es un proceso que a medida que vas avanzando y sobre todo en tecnología tiene un potencial enorme, ¿no? Y que vas a ir perfeccionando también. Exactamente, o sea, poco a poco lo vamos perfeccionando y nosotros hemos estado ya en esto picando piedra 3 años, ¿no? Pero cuando lo volteas a ver, hoy tenemos 1,400 clientes en 20 países, ¿no? Pero ¿qué son 1,400 clientes de las 20 millones de pymes que hay, por lo menos en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, si le atacamos a 10,000, si atacamos a 100,000, nosotros estaríamos facturando millones de dólares, ¿no? Desde un puntito bien chiquito, remoto en Querétaro. Entonces, cuando lo ves así, y si logramos hacerlo, o sea, si realmente le pegamos a eso y nosotros el día de mañana tenemos 1,000,000 de pymes siendo atendidas por Lead Sales, nosotros podemos devolver eso a los emprendimientos de acá, que eso es también algo que falta, que no hay tantos emprendedores que ya hayan generado este nivel de riqueza para devolverlo. Claro, yo ya recorrí este camino. Que creo que es justamente eso, o sea, hay pocos ejemplos de emprendedores que ya hayan como recorrido este camino y que justamente puedan como compartir esta experiencia, y es lo que se me hace padre de lo que ustedes hacen en el día a día y como de la apertura que tienes tanto tú como David y como todos los miembros de Lead Sales, porque me he topado y creo que tienen un perfil muy específico, pero todos es como oye, está padrísimo lo que nosotros estamos haciendo, estamos escalándolo muchísimo, pero no estamos como encerrados a es que yo tengo la fórmula mágica y es para nosotros nada más y no la voy a compartir con nadie. Justo. Y es eso. Creo que los emprendedores tenemos que apoyarnos más
entre nosotros y solo así vamos a lograr crecer, ¿no? Y que también sepamos que el mercado es grande, es enorme, ¿no? Y más cuando lo atacas con tecnología, o sea, no, lo que decías, no solamente enfocarse localmente, sino enfocarnos a nivel nacional o a nivel internacional o global, ¿no? Claro. O sea que hay para todos. Hay para todo. Para entonces, todos. Y más con la tecnología, ¿no? Entonces, eso para mí yo creo que es lo que los emprendedores en Querétaro necesitan y tienen que empezar a quitarse esas barreras mentales. Y ya para cerrar un poquito, Robbie, ya lo mencionaste como un poco en tus respuestas anteriores, pero ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Lead Sales? ¿Cómo lo ves, ¿no? Proyectado en un corto, mediano, largo plazo? ¿Cómo te imaginas? En corto plazo... Pensando en grande, como nos has dicho durante todo el episodio. No. En el corto plazo nosotros ya tenemos un objetivo de finalizar el año de este 2023 con 3,000 clientes y estar facturando $3 millones anuales. Okay. Y el próximo año vamos por 10,000, que realmente es más que duplicar nuestro negocio. Es alcanzar 10,000 empresas en todo el mundo y eso también va a habilitar que nosotros podamos crecer incluso más rápido, ¿no? O sea, que el día en unos 2-3 años nosotros podamos estar captando más de 100,000 empresas. Si logramos eso, créeme que va a ser un parteaguas para más emprendimientos en Querétaro, ¿no? Y más empresas también van a querer mudarse acá porque tenemos todo, o sea, tenemos buena ubicación, tenemos accesibilidad, está creciendo la ciudad, están estos proyectos como Bloque, ¿no? Poniendo espacios que fomenten tal cual la innovación. Entonces creo que eso va a empezar a generar que otras personas nos volteen a ver acá y que quieran empezar a armar cosas desde Querétaro. O sea, ya ni siquiera el decir, me voy a Ciudad de México porque ahí está todo el mundo. Es, me voy a Querétaro porque ahí está Lead Sales y porque ahí está creciendo la innovación. Bueno, pues yo estoy segura de que vamos a estar escuchando mucho de ustedes. Ahorita quiero que nos compartas tus redes sociales para que sigan todos y estén muy al pendiente de lo que está pasando con Lead Sales, porque vamos a estar escuchando a corto, mediano y a muy largo plazo, estoy segura. Para nosotros es un orgullo que sea una empresa que nació en Querétaro, que realmente pues sí ha adquirido pues obviamente que ciertas herramientas igual y de otros lados, pero pues que obviamente está regresando aquí para ser un ejemplo de que sí se puede y que las cosas se pueden hacer. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Compártenos tus redes sociales donde pueden estar enterados de lo que está pasando con Lead Sales. Claro que sí, nos pueden encontrar como leadsales.io en todas las redes sociales, tanto en LinkedIn, Instagram y Twitter, ¿no? Y a mí me pueden encontrar como Robbie-Penacastro en Instagram. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy y los esperamos en el siguiente capítulo de Avanzamos en Bloque.